So I'll just review. Voy a hacer un poco de repaso. We've moved on to the history of World War I. Hemos ido a la historia de la Primera Guerra Mundial. By the time we finish this presentation, Para cuando hayamos terminado esta presentación, we'll be halfway through any of the classes that I want to cover. ya habremos llegado a la mitad de las cosas que yo quería cubrir en estas presentaciones. There's about 4 key subjects. Hay por lo mínimo unos 4 temas principales Make that 5. o claves. Más bien son We're 5 halfway temas. through our presentations. Y ya estamos a la mitad de nuestras presentaciones We'll have covered 1 of 5. y solamente hemos cubierto So if we un move tema de quickly, los I 5. apologize. Así que si estoy moviéndome muy rápido, pido perdón. There simply isn't time Pero simplemente no hay to tiempo go any slower, para ir más lento do any more revision. y para hacer más repasos. I would refer you back to these presentations or past presentations. Así que los refiero a que les pido que vayan a esas presentaciones But de antes particularly in our coming subjects, si quieren ver alguna cosa. we are going to have to move quickly. Específicamente con nuestros tópicos que van a venir después, tenemos So que ir muy we've looked rápido. at the history of the Third Diadochi War. Hemos visto el asunto de la Tercera Guerra de los We've Diádocos. moved to the history of World War I. Nos hemos ido a la historia de la Primera Guerra Mundial. In the history of World War I, Y en la historia de la Primera Guerra Mundial, I would suggest a key cause yo sugeriría que una de las causas is the principales Bosnian crisis. es la crisis en Bosnia. We see Austria-Hungary Podemos ver que Austria-Hungría has this simmering tension with Serbia. tiene esta tensión constante con Serbia, The United States has had simmering tension with Iraq. así como Estados Unidos tiene tensiones parecidas con Irak. We find Austria-Hungary Encontramos a Austria-Hungría takes control of Bosnia, tomando control de Bosnia, a sphere of influence Serbia had wanted. que es la esfera de influencia que Serbia siempre había querido. The United States took control of Kuwait, De misma forma, Estados Unidos tomó control de Kuwait, sphere of influence Iraq had wanted. que era la esfera de influencia que Irak quería, Irak. Russia is too weak to support their ally Serbia. Rusia estaba muy débil en aquel tiempo para apoyar a Serbia. Russia is too weak to support their ally Iraq. Del mismo modo, Rusia estaba muy débil para apoyar a Irak. They've just lost a war, Ellos acaban de perder una suffering guerra from revolution. y están sufriendo por causa de una revolución. Rusia, al principio y al So we final. connected the 1908 Bosnian crisis Así que hemos conectado la crisis de Bosnia de to this 1908 history of the Gulf War. con esta guerra, la de la Guerra del Golfo. We saw that out of this crisis in World War I, Y vimos que de estas crisis de la Primera Guerra Mundial developed a terrorist organization, the Black Ter- Hand. terminó desarrollando esta organización terrorista llamada como las Manos Negras o la Mano Negra. And out of this crisis in the Middle East, Y también de esta crisis en el Medio Oriente Al-Qaeda formed. se formó Al-Qaeda. June 28 of 1914, this 1914 terrorist organization del 28 de julio launches a terrorist attack hubo un ataque terrorista against Austria-Hungary. en contra de They Austria-Hungría. assassinate Archduke Franz Ferdinand. En este ataque mataron asesinaron a Ferdinand, que me parece que era una persona del gobierno. This is a terrorist attack. Esto fue un ataque terrorista. Al-Qaeda, Al-Qaeda, which developed out of this conflict que terminó desarrollándose después de este conflicto de aquí abajo, at 9/11, el 11 de septiembre launches a terrorist attack lanzaron un ataque terrorista against America, the two-horned power. en contra de los Estados Unidos, el reino de los dos Attack of cuernos. 9/11. Es el ataque del 11 de septiembre. So the Black Hand gang Así que assassinated the Archduke el grupo de las Manos Franz Negras Ferdinand. mataron al arzoduque Ferdinand de Austria-Hungría. Arzoduque. The Austrian government, El gobierno austríaco for
many years, por muchos años, had wanted a war with Serbia. había querido tener guerra con They'd Serbia. been wanting this war for a long time. Ellos habían deseado tener esta guerra por mucho tiempo. The Italian Prime Minister in 1914 Y el primer ministro said in a telegram dijo en un telegrama that the assassination of Franz Ferdinand de que el asesinato de Ferdinand was the excuse for war, fue la excusa para tener una guerra, not the cause of war. pero no fue la causa de la guerra. They'd already wanted a war with Serbia. Ellos ya habían estado deseando tener una guerra con Serbia. 8 years Durante between 8 años, 1906 and 1914, de 1906 a the Austrian 1914, general el general austríaco Hutzendorf Hirsendorf had asked for a surprise war with Serbia había pedido para que comenzasen una guerra sorpresa contra Serbia more than 25 times. más de 25 veces. They'd wanted a war with Serbia, Ellos querían tener una guerra con Serbia. only gave them the excuse. Y esto acabó simplemente dándoles la excusa. But when they want that war, Pero cuando ganaron esa guerra, they're facing están enfrentando the Triple Entente, el Triple Entente, que es la triple entente, threefold enemy. que es un enemigo triple. Austria-Hungary sends an ultimatum to Serbia. Austria-Hungría le envió un ultimátum a Serbia And they tell Serbia y le dijeron a Serbia to follow this list of demands de que obedeciera una cierta lista de demandas or there will be war. o habría una guerra. The rest of Europe El resto de Europa feels that Serbia empezaron a sentir que Serbia has Serbia fulfilled that list of demands. había cumplido con esa lista de demandas. So the rest of Europe Así que el resto de Europa does not feel that war is inevitable. no sienten de que la guerra es inevitable, In fact, many of them feel that there will be no war. sino que de hecho muchos creen de que no habrá guerra. Austria-Hungary sent Serbia an ultimatum. Austria-Hungría le envía ese ultimátum a Serbia. Serbia had fulfilled most of them, Serbia había cumplido la mayoría de esas demandas, but not all. no todas, And the other leaders thought that this was enough to avert a war. pero el resto de los líderes creía que eso era suficiente para evitar la guerra. Some of them were taken by surprise. Algunos de ellos fueron tomados por sorpresa, de esos When 1 líderes, month to the day cuando a un mes de la fecha, after the terrorist attack, después del ataque terrorista, Austria-Hungary invaded Austria-Hungría invadió Serbia. a Serbia. Remember, Recuerden, Serbia Serbia is under the sphere of influence está bajo la esfera de of influencia Russia. de Rusia. This begins Y esto comenzó World War I. la Primera Guerra Mundial. After the terrorist attack of 9/11, Después del ataque terrorista del 11 de septiembre en 2001, the United States apportioned blame to Iraq. los Estados Unidos tomaron la posición de culpar a Irak. They had long wanted a war with Iraq. Ellos tenían años queriendo tener una guerra contra Irak, 9/11 was just the excuse. pero el 11 de septiembre fue simplemente la excusa, It was not the cause. no fue la causa. And the United States Y los Estados Unidos sent an ultimatum enviaron un to ultimátum Iraq. a Irak. We have 2 ultimatums in this history. Tenemos 2 ultimátums en esta historia. You have 3 allies, Tenemos 3 aliados, Germany, France, and Russia, Alemania, Francia y sent an Rusia, ultimatum to the United States. que le envían un ultimátum a los Estados Unidos. We learn that from this history. Y nosotros aprendemos eso de But esta you historia. also see Pero también the podemos United ver States que los Estados Unidos sent an ultimatum le envían un to ultimátum Iraq.
a Irak Saddam Hussein steps aside, y Saddam Hussein se echó para atrás, or there will be war. o sea, le pidieron que se retirara o habría guerra, Prior que to that, there renunciara. have been other demands. Antes de esa, habían habido otras demandas a ese The país disarmament, de desarmamiento o desarme, sí, el desarme. Iraq had fulfilled most of those demands. Irak había cumplido la mayoría de esas demandas. I want to quote Quiero from a citar news article. de un artículo de periódico. This is January of 2001, Este es enero de 2001 and they're quoting the Treasury Secretary. y están citando al secretario del Tesoro. He said, Y él dijo, the removal of Saddam Hussein la remoción de Saddam Hussein priority to George Bush. es una prioridad para George Bush. This is January 2001, Este es enero del 2001, long before September 11. mucho antes del 11 de septiembre, o sea, del He 11 de says, septiembre. Y It dice, was all about finding a way todo esto se trataba de encontrar una forma, una manera to overthrow Saddam Hussein. de derrocar a Saddam He Hussein. quotes the president as saying, Y citaron al presidente que dijo, go find me a way to do this. él dijo, búscame una manera de entrar en guerra con ellos, de hacer esto. November of 2001, Noviembre del 2001, this is after 9/11. es decir, después, 11 de septiembre, There's a conflict between Bush hubo un conflicto entre Bush and Rumsfeld. y Rumsfeld. Bush tells Rumsfeld, Bush le dijo a Rumsfeld, what have you got ¿qué in has, terms of plans for Iraq? qué has conseguido respecto a los planes con respecto a I want Irak? a war plan. Yo quiero un plan de guerra. I want you to get on it. Quiero que me consigas esa I guerra. want you to keep it secret. Y quiero que lo mantengas en secreto. January of 2002, En enero del 2002, they captured an Al Qaeda trainer capturaron a un entrenador de Al Qaeda and they tortured him. y lo torturaron. The CIA tortured him La CIA torturó a esta persona until he said there was a link between 9/11 and Iraq. hasta que él confesara o dijera de que había una especie de conexión entre el 11 de septiembre e Irak. February 2002, En febrero del 2002, this is Senator Bob Graham esto lo dijo el senador Bob Graham. quoting him. Lo cito, I was asked by a senior commander se me pidió por un comandante me pidió of Central Command del Comando Central to go into his office. para que fuera a su oficina. We did. Lo hice, The door was closed la puerta estaba cerrada and he turned to me y él me miró and he said, y me dijo, Senator, senador, we have stopped fighting the war in Afghanistan. hemos dejado de tener guerra contra Afganistán. We are moving the military Estamos moviendo nuestros and militares our intelligence y la inteligencia out of Afghanistan fuera de to Afganistán get ready for a war with Iraq. para prepararnos a tener guerra contra Irak. Early 2002. Eso fue al comienzo del 2002. This was a plan, an agenda, Esto fue un plan, una agenda, long before 9/11. mucho antes del 11 de septiembre. The terrorist attack El ataque terrorista was the excuse, not the cause. fue la excusa, no la causa. An ultimatum was sent, Un ultimátum fue enviado, ordering them to give up weaponry. ordenando a los iraquíes que rindieran sus According armas. to the UN, Y de acuerdo con las Naciones Unidas, they were doing quite well lo estaban haciendo bastante bien under that program. durante ese programa But de George desarme. Bush sends them an ultimatum. Pero George Bush les envió un ultimátum. He gives them 2 days Les dio 2 días to remove Saddam Hussein and his sons para remover a Saddam Hussein y a sus hijos or face attack o enfrentarían un ataque by 280,000 American and British troops. de 280,000 tropas americanas y británicas. When the United States invaded Iraq, Cuando los Estados Unidos invadieron Irak, they're attacking the sphere of influence of the Y- King of the South. ellos estaban atacando la esfera de influencia del rey del sur.
want you to consider Y quiero que consideren what we've been saying this last year. qué es lo que hemos estado hablando este último año. We've seen World War II. Hemos hablado de la Segunda Guerra Mundial, We've made application. hemos hecho aplicaciones, We've seen 2014, hemos visto a 2014, 2016, 2016, 2018, 2018 2019, y 2019 Panium. y Panion. We connected World War II into this history. Hemos conectado la Segunda Guerra Mundial con esta historia We said in 2016, y dijimos que en 2016 you can mark the beginning se puede marcar el comienzo of the war on what front. de la guerra. ¿En cuál frente? So this is the beginning of the war on the Western Front Este sería el comienzo de la guerra en el frente oriental in 2016. en 2016. 2019 En 2019 is the beginning of the war on the Eastern Front. es el comienzo de la guerra en el frente occidental. What does that war look No, like? disculpen. La primera es el comienzo de la guerra en el What frente does the Eastern occidental Front look like? y después el frente oriental. What are they fighting over? ¿Cómo es el frente oriental? ¿Cómo luce? ¿De qué se trata? Been increasingly saying ¿Sobre qué están peleando? Hemos dicho muchas they're veces fighting over spheres of influence. de que la pelea es por esferas de influencia. It's all about spheres of influence. Todo se trata aquí de esferas de influencia. So from 2019, Así que del 2019, the Battle of Raphia, la batalla de Rafia, to the Battle of Panium, hasta la batalla de Panion, the Eastern Front of World War II, es el frente oriental de la Segunda Guerra and they're Mundial. fighting Y la lucha over spheres of influence. es por esferas de influencia. Many of us Muchos de have nosotros seen the need hemos visto la necesidad in the last months en los últimos meses to become familiar de familiarizarnos with history, con la historia, particularly the last 30 years. particularmente con los últimos 30 años. We've watched documentaries, Hemos visto documentales, studied articles, hemos estudiado artículos, we've gone searching hemos hecho pesquisas o búsquedas to understand the rise of Putin, para entender el levantamiento de Putin, the el rise of ascenso de Trump. Putin y el ascenso de Trump. And as we've investigated, Y como hemos ido investigando, we've dug into some significant events. hemos llegado a la conclusión o a conocer ciertos eventos significativos I will list some of them. y diré algunos de ellos. We've studied the Syrian proxy war. Hemos estudiado la guerra subsidiaria de Siria. We've talked about Afghanistan as being another proxy war Hemos hablado acerca de Afganistán siendo otra guerra subsidiaria that has been ongoing. que ha estado aconteciendo. We've discussed the Ukraine Hemos discutido acerca de Ucrania and Venezuela. y de Venezuela. We've even discussed the Arctic. Hemos incluso hablado del Ártico. All of these Todo esto and others y otras have been occurring han estado aconteciendo en la historia reciente, esas guerras subsidiarias, in the history behind us. en la historia que está justo detrás de nosotros. So what have we already been in? Así que, ¿en qué guerra o en qué historia hemos estado? They've already been fighting for spheres of influence. Ya ellos han estado peleando por esferas de influencia. They've been fighting for spheres of influence Ellos han estado peleando por esferas de influencia for the last 16 years. por los últimos 16 años, From 2003 to 2019. del 2003 al 2019. So when we say that there's a war that starts here, Así que cuando comenzamos a decir de que hay una guerra que comienza and aquí they're fighting over spheres of influence, y de que están peleando por esferas de influencia, what does that even mean? ¿qué significa entonces? 'Cause they're already fighting for spheres of Pues, influence. pues ellos ya han estado peleando por esferas de influencia. How can they start fighting here when they've been fighting for 16 years? for ¿Cómo the es same eso que ellos comienzan a pelear aquí en 2019 cuando ellos llevan ya 16 años peleando por esferas de influencia? thing? So exactly what are we expecting to see in the Eastern Front of World War II? Así que, ¿qué es exactamente lo que estamos esperando ver en el frente oriental de la Segunda Guerra Mundial? This is a war for spheres of influence. Aquí es una guerra por esferas de influencia. Es una guerra por esferas de influencia. But the Syrian war Pero la guerra de is a Siria war for sphere of influence. es una guerra por esferas de influencia.
as is Afghanistan, como Afganistán, Ukraine, como Ucrania, Venezuela, Venezuela, the quarrel over the Arctic. incluso el asunto del Ártico. There's a reason Trump wants Greenland. Hay una razón por la cual Trump quiere Groenlandia. It's all about spheres of influence De over the Arctic. todo esto se trata de esferas de influencias por el Ártico. So we've been preparing for months, Nos hemos estado preparando nosotros por meses ya, expecting to see this big event esperando ver este evento grande and a war begin y el comienzo de una guerra, on November 9, el 9 de noviembre, fighting for an area of influence. donde estén peleando por alguna área de There's a influencia. problem. Pero hay un problema, We're already in it. ya estamos en ella. We entered into that war in 2003. Esa guerra comenzó en 2003. From Vladimir Putin's election Desde la elección de Vladimir Putin in the year 2000, en el año he 2000, was attempting to work with the United States. él estaba intentando trabajar con los Estados Unidos. Developed a relationship with George W. Bush. Desarrolló incluso una relación con George Bush, hijo, He was hoping y él estaba esperando that he would be able to work with George Bush de que pudiese tener la posibilidad de trabajar con and Bush might have some mutual respect. y tratar de tener alguna especie de respeto mutuo. But after 9/11, Pero después del 11 de by the septiembre, way, after 9/11, y por cierto, después del 11 de septiembre, the very first international leader el primer líder internacional to call George Bush que llamó a George Bush and offer support and comfort y le ofreció apoyo y was sí, Vladimir apoyo Putin. fue Vladimir Putin. And how was he treated? ¿Y cómo fue tratado Putin? George Bush did not care A Bush no le importó what Vladimir Putin said about Iraq. lo que Putin dijera acerca de Irak, He was going to have war. porque él quería tener su guerra con Irak. So despite the work of Putin Así que a pesar de los intentos, el trabajo de Putin to turn America away from this war, para tratar de que Estados Unidos no entrara en esa guerra con Irak, George Bush says, I'm going ahead anyway. George Bush dijo, yo voy a meterme allí, no importa lo que pase. There's an interesting documentary Hay un documental interesante many of us have watched. que muchos de nosotros ya hemos mirado, It's called Putin's Revenge. que se llama La venganza de Putin o Putin's Revenge, Frontline. hecha por el Frontline. And you can see Y pueden ver allí getting revenge on the United States. de que él quería venganza con los Estados Unidos. Two altercations, Y por causa de dos altercados, two humiliations. dos humillaciones, One of them una de ellas was the fall of the Soviet Union. fue la caída de la Unión Soviética. The second La segunda was the war in Iraq. fue por la guerra de Irak. And they state in that documentary, Y ellos dicen en ese documental it was the Iraq war que fue la guerra en Irak that turned Vladimir Putin against the West. que causó que Putin se molestara contra el Occidente, que lo puso en contra de So Occidente. from 2003 forward, Así que del 2003 en adelante, in 2007, en 2007, he's saying, él está diciendo, no one feels safe nadie se siente a salvo. Eso lo dijo Putin, because of the behavior of the United States. por causa del comportamiento de los Estados Unidos, Overthrowing other governments derrocando otros gobiernos without the authorization of the UN. sin la autorización de las Naciones Unidas. It's a direct threat to his dictatorship. Y eso era entonces una amenaza directa a su propia dictadura, la de Putin. Y es en este At punto, the Iraq war, en la guerra de Irak, that he begins to push back. que él comenzó a luchar How? Spheres of influence. mediante esferas de So influencia. He's Ahora, going to get involved in Syria. él quiere meterse también en Siria. And when the West Y cuando el tells Occidente Vladimir Putin, le dice a Vladimir Putin, you shouldn't be doing that, no deberías estar haciendo eso. what does he say? ¿Qué dice Putin hoy en Don't día? preach to me. No me prediques. You invaded Iraq. Tú invadiste Irak. He takes Crimea, Él toma Crimea and the West says, y el Occidente le dice, you're not welcome at the G8. no puedes estar más nunca en el G8. You shouldn't have done that.
No debiste haber hecho eso, te sacaremos del G8. ¿Y qué dice You Putin? invaded Iraq. Tú invadiste Irak. If you can invade Iraq, I can invade Ukraine. Si tú puedes invadir Irak, yo puedo invadir Ucrania. This has been his excuse ever since. Esa ha sido su excusa desde ese momento. When America did not recognize his sphere of influence, Cuando Estados Unidos no reconoce su esfera de influencia, he turned against them. él se lanza en contra de ellos. When America did not recognize his sphere of influence, Cuando he Estados turned Unidos no against them. reconoce su esfera de influencia, él se torna en contra de ellos. From 2003 forward, Del 2013 en adelante, there's this developing struggle tenemos esta lucha desarrollándose between the United States entre los Estados Unidos and the rule of Vladimir Putin. y el gobierno de los Estados Unidos, de Rusia, perdón, de Putin. George Bush doesn't even know what he's done. George Bush ni siquiera se da cuenta de lo que ha hecho. He says, Él dijo, we've lost Vladimir Putin. hemos perdido a Vladimir Putin. He's an enemy and I don't know how that happened. Es un enemigo nuestro y ni siquiera sé cómo ocurrió. He should know Él debería saber. because of Iraq. Es por causa de Irak. We've been in the Eastern Front Hemos estado en el frente as well oriental, as the West. tal como en el I occidental, want to focus on the East. pero me quiero enfocar es en el oriental. Since 2003, Desde el 2003. this is the history of World War I. Esta es la historia de la Primera Guerra Mundial. Austria-Hungary Austria-Hungría invades Serbia. invadió Serbia. Serbia's ally springs into action. El aliado de Serbia entonces comienza a actuar, Russia. que es Rusia, This becomes a war y eso comienza una guerra between Germany and Austria-Hungary, entre Alemania y Austria-Hungría, which we've connected, que estaban conectadas, and Russia, y Rusia, that extends from July 28 of 1914. que se extiende a partir del 28 de julio de 1914. Remember, Recuerden, what we drew out here lo que hemos puesto de este is lado. all the same principles as we've used for World War II. Estamos usando los mismos principios que aplicamos en la Segunda Guerra Mundial. This history, Esta historia, 1899 1899 to 1945, a 1845, what history? ¿es cuál historia? It's the Alpha history Es la historia alfa of modern Babylon, de la Babilonia moderna, the history of World War I and World War II. la historia de la Primera y Segunda Guerra Mundial. It's this history. Es esta historia de acá. If it's this Y history, si es esta historia, it's a history of failure. es una historia de falla. And when we're looking at a history of failure Y cuando estamos mirando una historia de falla and making application to a history of success, y hacemos una aplicación a una historia de éxito, what do you have to do to those final battles? ¿qué tienes que hacer con esas batallas? You have to switch them. Tenemos que intercambiar el What resultado. we've done for World War II. Eso es como hicimos con la Segunda Guerra Mundial. Because we're identifying a history of failure, Porque al identificar una historia de falla bringing that to a history of success. y la hemos traído junto con una historia de éxito, We already do that internally. ya habíamos hecho eso de forma interna. We know Nosotros sabemos 1863 que been the 1863 Second Advent. debió haber sido la Segunda We Venida. overlay 1863 with the Second Advent, Y podemos superponer la Segunda Venida con 1863. but we have to switch it. Pero tenemos que intercambiar el resultado. They failed. Ellos fallaron, We succeed. pero nosotros tendremos éxito. We do that internally, Eso lo hacemos internamente modern Israel. con el Israel We moderno, have to switch externally with modern Babylon. pero también de manera externa lo tenemos que intercambiar con la Babilonia moderna. So if we're going to understand World War I, Así que si queremos entender la Primera Guerra Mundial, using the exact same principles we used for World War II. usamos los mismos principios que usamos con la Segunda Guerra Mundial. World War I and World War II, La Primera y Segunda Guerra Mundial they're part of that same alpha history of failure. son parte de esa primera historia de falla. World War III is not failure, La Tercera Guerra Mundial no es falla, it's success. será de éxito, Just like World War II, tal como la Segunda Guerra come to Mundial. World War I, Al llegar a la Primera Guerra we Mundial, have to switch.
Tenemos que intercambiar el resultado. Germany and Russia Alemania y have Rusia been fighting this battle han estado peleando esta batalla for a number of years. por bastantes años ya, It's been about 3 years. unos 3 años. Germany decides on a new tactic. Y Alemania decidió comenzar una nueva They táctica. want that war on the Eastern Front to end. Alemania quería que esa guerra del Frente Oriental terminase. Estamos hablando de la Primera Guerra So Mundial. they decide on a very clever tactic. Así que los alemanes crearon una táctica bien inteligente. Germany identifies a man Alemania identificó a un hombre hiding out in Switzerland, que estaba escondido en Suiza, Vladimir Lenin. Vladimir Lenin. He's been in a 10-year exile inside Switzerland. Él había estado en un exilio de unos 10 años en Suiza. And Germany decides Y Alemania decidió if they want to defeat Russia, que si ellos querían derrotar a Rusia en la Primera Guerra Mundial, the best way to do it la mejor manera de hacerlo is to orchestrate an internal revolution. era orquestar una revolución interna. They don't believe in his message, Ellos no creían en su mensaje, but Lenin has spoken favorably pero Lenin había hablado de manera favorable of ending the war. acerca de terminar la guerra. Lenin has said Lenin había he dicho wants to take Russia out of the war. que él quería sacar a Rusia de esa guerra. So Germany says Así que Alemania dijo, best way to take Russia out of the war la mejor forma de hacer que Rusia salga de la guerra is to place Lenin in power. es colocar a Lenin en el poder. Germany takes Lenin Así que Alemania tomó a Lenin from Switzerland. de Suiza They put him in a boxcar. y lo pusieron en un carro caja, They seal it. es decir, un carro que ellos sellaron No windows. y no tenía ventanas. It's totally sealed. Era un carro totalmente sellado And they send Lenin y enviaron a Lenin through Germany, por Alemania through Sweden. a través de Finland. Suecia y por Finlandia. Germany gives Russia Lenin Fue Alemania la que metió a Lenin en Rusia de nuevo. because they sealed the train. Y como ellos habían sellado el tren, ese carro del tren en que enviaron a They Lenin, don't have to legally recognize that he came from Germany. ellos no tenían que legalmente aceptar de que ellos enviaron a Lenin desde They Alemania. cover their tracks. Ellos cubrieron esos hechos. Germany finances his Bolshevik party, Fue Alemania quien financió el partido bolchevique de Lenin and 7 months later, y 7 meses después, on November 8, el 8 de noviembre, he overthrows the government. él derrocó al gobierno. Ludendorff, Ludendorff, German politician, un político alemán, he says, dijo, Lenin will overthrow the Russian patriots, Lenin derrocará a los patriotas rusos, and then I will no. strangle him. a las tropas rusas, y luego le daremos fuerza y nos haremos sus amigos. It's a German plot. Fue de hecho un plan So alemán. as this war has progressed, Así que al progresar esta guerra, Germany has a plan. Alemania tiene un plan. They finance Lenin, Ellos financiaron a Lenin sends him through to Russia. y lo enviaron a Rusia. Lenin overthrows the government Lenin derrocó al gobierno de Rusia under the promise bajo la promesa ending the war, de acabar con la guerra restoring peace y restaurar la paz between Russia and Germany. entre Rusia y Alemania. And he achieves that goal Y él consiguió esa meta November 8 of 1917. el 9 de noviembre de 1900, el 8 de noviembre de 1917. Between Russia and the United States Ha habido también un conflicto entre Rusia y Estados from Unidos 2003. desde el 2003, But it's a history of failure. pero es una historia de falla. There's a battle in 2016, Hay pues una batalla en 2016 and we need to flip it. y necesitamos intercambiar el resultado. Who gave Trump to America? ¿Quién dio a los Estados Unidos Russia. Trump? Fue Rusia quien dio Russia a was Trump. behind Trump. Rusia estaba detrás de Trump. Russia supports him
Rusia lo apoyó. It's all with a purpose Todo esto con el propósito to overthrow the establishment de derrocar a la clase establecida política, a la clase política by a establecida revolutionary leader mediante este líder revolucionario from the inside. y hacerlo así desde adentro. When does Trump do that? ¿Cuándo fue que Trump hizo eso? When we talk about dictatorship, Cuando hablamos acerca de dictaduras, talk about November 9. nos referimos generalmente al 9 de They noviembre. voted, Ellos votaron, they voted November 8 pero de hecho los votos fueron el 8 de noviembre, because Trump said, porque Trump dijo, we have this bad relationship with Vladimir Putin tenemos esta relación tan terrible con Putin, and I can restore the relationship between the two countries. pero yo puedo reparar esas relaciones entre los dos países. It's the same promise that Lenin made. Es la misma promesa que Lenin había hecho. Despite the war, A pesar de la guerra, Germany permitted Lenin and some of his friends Alemania le permitió a Lenin y algunos de sus amigos to enter back into Russia in a sealed train. de entrar de nuevo a Rusia mediante este tren sellado, como habíamos dicho, este carro de tren sellado. If you went to Berlin's Historical Museum, Si ustedes van al Museo Histórico de Berlín, there are documents that will cover this affair. hay documentos que hablan de estos asuntos, de One German esta historia. diplomat sent a telegram to Berlin. Hubo un diplomático alemán que envió un telegrama a Lenin Berlín has arrived safely inside Russia, diciendo, Lenin consiguió llegar de manera segura a Rusia doing just what we wanted. y está haciendo exactamente lo que queríamos. And he did that Y lo hizo November 8, el 8 de noviembre 1917. de 1917. And then Y luego, he fulfills his promise él cumple sus promesas and he ends the war on the Eastern Front. y terminó la guerra en el frente oriental. March 3, 1918. El 3 de marzo de 1918 It's known as the Treaty se le conoce como el Tratado of Brest-Litovsk. de Brest-Litovsk. As Lenin promised, he ended the war on the Eastern Front, Y así como Lenin había prometido, él acabó con la guerra en el frente oriental, but at a great loss to Russia. pero con un costo bastante fuerte para Rusia. He lost his spheres of influence. Él perdió sus esferas de influencia. By the terms of that treaty, Por causa de los términos de ese tratado, Russia lost about 1 million square miles of territory, Rusia perdió muchísimo territorio, no entendía el número. 1/3 of its population, Perdió un tercio de su población en esa guerra, a majority of its industry, la mayoría de sus industrias, including coal, incluyendo, oil, and iron. incluyendo carbón, Lenin called this petróleo, treaty etc. Después de este tratado, the depths of defeat, las deudas por causa de la derrota dismemberment, desmembraron cut off your limbs, enslavement, and humiliation. y todo eso causó mucha humillación. Desmembraron a Rusia, básicamente. That was Los March 3 of 1918. Los resultados de la guerra. We see Russia surrender to Germany. El 3 de marzo de 1919, Rusia se rinde. But Germany Del had its 1918. own problems. Pero Alemania tiene sus propios problemas. Rusia se rindió a Alemania, pero Alemania todavía tenía sus Regardless of problemas the condition of the East, con el frente occidental. A pesar de las condiciones favorables del Western oriente, Front, el frente occidental they aren't able to win. no consiguieron ganar el frente They're occidental. slowly worn down. Y de hecho, lentamente iban decayendo. And on November 11 of 1918, Y el 11 de noviembre
de 1918 es el día del armisticio. Germany surrenders. Fue cuando Alemania se rindió. As soon as they've surrendered, Tan pronto como se rindieron, the Treaty of Brest-Litovsk is cancelled el tratado de Brest-Litovsk se canceló or annulled. o se anuló. Anything that they won in this Treaty of Brest-Litovsk, they've now lost. Todo lo que Alemania quería en ese tratado de Brest-Litovsk lo perdieron después, cuando perdieron la guerra. World War I was finally over. La Primera Guerra Mundial finalmente acabó. Germany formally surrendered Alemania se rindió formalmente November 11 of 1918. el 11 de noviembre All de nations agreed to stop fighting 1918. Todas las naciones decidieron parar de pelear while the terms of peace were negotiated. y unos términos para la paz empezaron a ser negociados. I want us to note Quiero que sepan, quiero marcar, this is not the end of the war. que esto no fue el final de la guerra, All they've done pero todo lo que han hecho o lo que is hicieron lay down their weapons and agree to stop fighting. era bajar las armas y empezar a tratar de entrar en un acuerdo. The war is not formally ended La guerra no terminó de manera until formal, 1919 sino hasta and the 1919, Treaty of Versailles. con el Tratado de Versalles. This is when Germany Es aquí cuando Alemania finally realized finalmente se dio cuenta to what extent that they lost that war. a qué punto, a qué costo ellos perdieron tal guerra. We call this A esto nosotros lo llamamos the deadly wound, la herida mortal, Panium, Panion, and the death, y la muerte, Sunday law. ley dominical. The war does not end La guerra no termina at Panium. en Panion, Then they have to realize sino que ellos después tendrán que darse just how cuenta badly they've lost. qué tan terriblemente fue la pérdida. They realize that Y se dan cuenta de the eso Treaty of Versailles. en el Tratado de Versalles. When we study this history, Cuando estudiamos esta historia, in the history of World War II, en la historia de la Segunda Guerra Mundial, we understood entendimos that from 2016, que desde el 2016, where we marked the Battle of Ipsus, donde marcamos la batalla de Ipso, forward, en adelante, we have to start switching. tenemos que comenzar a intercambiar los resultados, Because one history leads to failure, one history leads to success. pues una historia te lleva a falla y la otra te lleva a éxito. So one more time, Así que una vez más, we're going to work through application. quiero que veamos y repasemos nuestra aplicación. We saw the Bosnian crisis. Hemos visto la crisis en Bosnia. This conflict, Este conflicto, really between Austria, Hungary, and Russia. que es realmente entre Austria-Hungría y Rusia, There's two smaller players, tenemos dos jugadores menores, Serbia. pequeños, que es Serbia Bosnia. y Bosnia. This conflict, Este conflicto you see the two superpowers, es donde vemos a las dos superpotencias, the United States and the Soviet los Union. Estados Unidos y la Unión Soviética, There's two smaller countries, y dos naciones menores, Iraq and Kuwait. Irak y Both Kuwait. histories, Ambas historias, Russia cannot defend Rusia no puede defenderse, o no puede the defender sphere of influence. a esas esferas de influencia, a esos países. Because of the actions of the King of the North, Y por causa de las acciones del rey del norte, terrorist organizations form. se formó una organización hatred terrorista. of it. The Black Hand Aquí los Austria-Hungary. mano negra, que tomaron Austria, at 9/11, o que atacaron a Austria, Al-Qaeda attacked the United no, que States. tomaron a Austria, y aquí Al-Qaeda, que atacó a los Estados Unidos. Austria-Hungary sent an ultimatum to Serbia. Austria-Hungría envió ese ultimátum a Serbia, The United States los Estados Unidos sent an ultimatum to Iraq. enviaron un ultimátum a Irak. Europe thought Europa aquí pensaba Serbia had fulfilled the majority of that ultimatum, que Serbia había cumplido con la mayoría de aquellas demandas, ese ultimátum, enough to avoid war. como lo suficiente para evitar esa guerra.
But Austria-Hungary invaded anyway. pero Austria-Hungría invadió de cualquier forma. Most of the world La mayoría de esta guerra and enough of the UN y la mayoría de las Naciones Unidas believed that Iraq had done enough to avoid war. creían de que ya Irak había cumplido con la mayoría de esas demandas para evitar la The guerra, United States invaded anyway. pero los Estados Unidos invadieron de cualquier forma. Russia responds, Rusia responde and Vladimir Putin responded to the Iraq war, y Putin respondió a la guerra en Irak, which has led to much of the conflict we've seen in the last 16 que years. nos ha traído a la mayoría de los conflictos que hemos visto por los últimos 16 años. Now we switch it Ahora podemos because intercambiar, we're in the war. porque aquí nos encontramos en guerra. Germany sent Lenin into Russia. Alemania envió a Rusia a Lenin. Switch it. Intercambien esto. Russia sent Trump into the United States Rusia es quien envía a Trump dentro de los Estados Unidos, because Lenin says he's going to end this war, porque Lenin dijo, yo voy a terminar con esta guerra entre Rusia y Alemania, make peace between Germany and Russia. haré la paz entre Alemania y Rusia. Trump says Trump he's decía, going to end this war, yo voy a terminar con esta guerra también. make peace between the United States Quiero hacer la paz entre los Estados Unidos and Vladimir Putin. y Vladimir Putin. Lenin overthrows the government Lenin derrocó al gobierno November 8 of 1917. el 8 de noviembre de 1917. Remember, it's called the October Revolution Recuerden que a esto se le llama la Revolución de Octubre, because they took so long to change their calendar porque les tomó tanto tiempo cambiar el calendario to the Gregorian. al gregoriano, But by the calendar we use today, pero según el calendario que usamos en este tiempo, the October Revolution or la, Red re- October la llamada Revolución de Octubre o el Octubre Rojo all took place in November. tomó lugar en noviembre. November 8, he overthrows the government. El 8 de noviembre, él derrocó al gobierno. November 8, the people voted. Y el 8 de noviembre las personas votaron por Trump. Trump overthrew the establishment. Fue cuando Trump derrocó a la clase política establecida. Lenin fulfilled his mission Lenin cumplió su misión, by ending the war on the Eastern Front. acabando y terminando esa guerra con el frente oriental. He makes peace Él hizo la paz con at Alemania, great cost. pero a un gran costo. We need to consider this waymark. Tenemos entonces que considerar este hito. From a year ago, Hace un año we were not looking at current events. ni siquiera estábamos mirando eventos externos, eventos recientes, We're expecting this major hot war. y estábamos esperando una tremenda guerra And then we learn a fuego. it's not going to be a hot war, Y it will luego- be an information war Aprendimos que no será una guerra de ese tipo, sino una guerra de información, over spheres of una influence. guerra por las esferas de influencia. Now we learn Ahora hemos the aprendido war does not begin at Rafia, de que la guerra no comienza en it Rafia, ends at Rafia. termina en Rafia. If you combine World War I and World War II, Si combinamos la Primera y Segunda Guerra Mundial, World War I la Primera Guerra Mundial says there's been a war on the Eastern Front dice que ha habido esta guerra en el from frente 2003. oriental desde el 2003. From 2003 Desde el 2003 to 2019, al 2019. Rafia. Rafia. And here Y aquí it ends. termina. Peace. Hay paz. World War II says La Segunda Guerra Mundial, there's a war on the Eastern por Front su parte, dice que hay una guerra en el frente oriental from 2019 del 2019 to Panium, a Panion and it ends at Panium. y termina en Panion. As we've studied this history, Ya, al estudiar esta historia de la Segunda we've Guerra come to Mundial, understand hemos llegado a entender all a war over spheres of influence. que la guerra es acerca de esferas de influencia, But we recognize pero reconocemos that from the war in Iraq, de que desde la guerra de Irak they've been doing this también han estado haciendo lo mismo. in Syria, Guerras de influencia en Siria, in Venezuela, en Venezuela Ukraine, y en Ucrania all over the world. y en todo el mundo. What do we expect to see? ¿Qué esperamos ver? I would suggest Yo part sugiero B,
la parte B. Already seen it. We've already been in it for 16 years. Ya hemos visto esta guerra. Hemos estado en ella por los últimos 16 años. They don't start the war at Rafia, they end it. Ellos no comienzan la guerra en Rafia, la terminan. Because Trump came to power Porque Trump llegó al poder with the mission con la misión and with the promise y con la promesa that he could make friends with Putin. de que él podría hacerse amigo de Putin. But it's going to be at a cost. Pero va a traer un costo. At Panium, En Panion we know Russia loses. sabemos que Rusia pierde. How is Russia going to lose? ¿Cómo perderá Rusia? How did they lose in 1989? ¿Cómo perdieron en 1989? They're overthrown Ellos fueron derrocados from the inside. desde dentro. At Panium, En Panion, Russia loses. Rusia perderá. Everything that they've gained Todo lo que ellos han conseguido ganar is lost to them. lo perderán finalmente. But as we've been recognizing, Pues como ya hemos estado reconociendo, Panium is the beginning of the fall. Panion es el comienzo de la caída It's completed at Sunday law. y es completa en la ley dominical, The death. la muerte. Trump came to power Trump llegó al poder promising a better relationship with Russia. prometiendo unas mejores relaciones con Rusia. He said the people are tired of conflict. Y él dice, las personas están cansadas de ese conflicto. It's the same promise that Lenin made. Es la misma promesa que hizo Lenin. The war does not begin at Rafia. La guerra no comienza en Rafia. If anyone at this point Si hay alguien a este has punto not yet realized que no se ha dado cuenta the importance la importancia of knowing the external events de conocer, entender los eventos externos and following the last 30 years of y history, de poder seguir los últimos 30 años de historia, thinking you're about to see some massive event and some huge change, pensando que verán un evento increíble y un cambio tremendo, some whole front open up in a new world war. sino un nuevo frente que se abrirá en una especie de guerra terrible. Remember, Recuerden, we've been in it. ya hemos estado en esa guerra. If people can't have seen the last 16 years, Si las personas no consiguen ver eso en los últimos 16 años, it'll be hard to recognize tenemos que reconocer the conflict that's coming. cuál es el conflicto que nos espera. A couple of final points before we close. Un par de puntos antes de cerrar. This history Esta historia of 1918, de 1918, don't want to go into detail, I'm just going to point it out. no quiero entrar en muchos detalles, pero sí quiero solamente apuntar. We talk about the breaking of the Republican horn. Hemos hablado de la caída del cuerno republicano Placed it in 2016 y lo hemos colocado en 2016 with the overthrowing of the so-called establishment. con la caída del así llamado la clase política establecida, el We've placed it establishment. at Rafia Lo hemos colocado en Rafia with the establishment of a dictator. con el establecimiento de una dictadura. We know we place it Sabemos que lo colocamos at Sunday law. en la ley dominical. We can build a different logic for each argument. Podemos construir una lógica diferente para cada uno de los argumentos We can also identify how it progresses. y podemos también identificar cómo es progresivo. The history of 1918 La historia de 1918 and this ceasefire, armistice, y este armisticio, you see the dissolution of the Austrian-Hungarian Empire. vemos la disolución del imperio austrohúngaro. The two-horned empire comes to an end. Es cuando el reino de los dos cuernos llega a su fin. We can identify Podemos the identificar breaking of republicanism at Panium. la caída del republicanismo en Panion. No, we're out of time. Se nos acabó el tiempo, There's just two more points I want to make. pero quiero hacer 2 puntos. We've talked about mode of warfare. Hemos hablado acerca de la modalidad de guerra. We started with that subject this morning. Comenzamos con ese tópico esta mañana. The tactics used. Las tácticas que fueron usadas. Think of World War I and World War II. Piensen de la Primera y Segunda Guerra Mundial. In which war were the weapons developed? ¿En qué guerra las armas fueron desarrolladas?
It was in World War I Fue en la Primera Guerra that Mundial those weapons were demonstrated. que esas armas fueron demostradas, usadas. It's in World War I they're all tested out. Es en la Primera Guerra Mundial donde se probaron todas esas armas. The inventions of World War I in Las, weaponry. las invenciones, los inventos, los armamentos de la Primera Guerra They Mundial invented the tank. fue cuando se inventó el tanque. Chemical weapons, Las armas químicas, machine guns, eh, barbed wire, pistolas o metralletas automáticas, submarines. submarinos. These had been in development Estos habían estado en desarrollo before World War I antes de la It's in Primera World Guerra War I. Mundial, pero es en la Primera Guerra Mundial that they go into service. donde las usan. Blimps, those big helium airships, Los dirigibles, que son estos globos llenos de which developed into aircraft. gas, que después se desarrollaron World los War II. aviones. La Segunda Guerra Same Mundial weapons, se usaron las mismas armas, somewhat more developed. algunas más desarrolladas, sí. By the time you get to World War II, Cuando llegamos a la Segunda Guerra Mundial, in our history, en nuestra historia, you have the information age tenemos la era de la información, with Facebook, con Facebook, Cambridge Analytica. con Cambridge Analytica. Those weapons become more powerful. Esas armas se tornan cada vez más poderosas, Everything you find in World War II pero todas las cosas que puedes encontrar en la Segunda Guerra Mundial exists in World War I. existen en la Primera Guerra Mundial. So when we come to this history in World War II, Cuando llegamos entonces a esta historia de la Segunda Rafia Guerra to Mundial, Panion. de Rafia a Panion, we're dealing with World War II. estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. If we want to see a new mode of warfare Si queremos ver una nueva modalidad de guerra visible, visible, already in service, ya ella ha estado aconteciendo. it's World War I that demonstrates new modes of warfare. Es la Primera Guerra Mundial la que nos demuestra la modalidad de guerra. Final point. Un último punto. Putting this to one side, Dejando esto de lado, I want to make an application. quiero hacer una aplicación. We're not going to go into detail. No quiero entrar en detalle respecto a We esto. will just do it briefly. Lo haré de manera breve. In the history of World War I, En la historia de la Primera Guerra Mundial, we see Germany, vemos que Alemania, kingdom, este reino, but you can also identify a king. pero también podrías identificar al rey. And we know that all this history is Kaiser Wilhelm, Sabemos que en toda esta historia es el Kaiser Wilhelm, o Guillermo, Germany. conocido como el Kaiser I want to Guillermo. make an application. Quiero hacer una aplicación. Germany used to be divided Alemania solía estar dividida to different smaller territories en unos territorios in pequeños, around the early 1970s, 1870s, pero al inicio de los 1871. Bismarck unites all those territories, al inicio de los 1870, unites the German Empire. Bismarck fue el que unió al imperio alemán. This is Bismarck. Bismarck es el que unió al imperio His work alemán. Su obra was to unite Germany. era unir Alemania. And now a point, Y luego, 8 months ago, 8 meses many después, people would not have liked to make. voy a hacer un punto que muchas personas no hubiesen querido hacer. Bismarck united Germany, Bismarck es quien unió a Alemania. built the empire. Él construyó el imperio. If you wanted to give him another name, Si le quieres dar a él otro nombre, you'd call him Antigonus, podríamos llamarlo Antígono, unifier of the empire. el unificador del imperio. Bismarck was known Bismarck fue conocido for all of his alliances. por todas sus alianzas. Europe was heading towards war. Alemania estaba a punto de entrar en guerra. Many countries want war. Muchos países entraron en guerra, de So hecho, to prevent war, pero para evitar la guerra,
Bismarck forms these complicated alliances, Bismarck creó esta serie complicada de alianzas, diplomacy with different countries, tener ciertos tipos de estrategias diplomáticas con diferentes países, and that holds back y eso retiene a world war for decades. una guerra mundial. Por décadas la retuvo. He does that work Él hace esa obra from around 1871 when the German Empire is established desde más o menos 1871, cuando el Imperio Alemán fue until establecido, 1890. hasta And 1890. then this arrogant young king Y luego este rey joven y arrogante, called Kaiser Wilhelm conocido como el Kaiser Wilhelm o Guillermo, tomó el trono. Bismarck had worked under his father, Bismarck trabajaba igual que su padre. but essentially ran the country. O sea, Bismarck estaba debajo de su padre, pero era el que Kaiser realmente Wilhelm- dirigía a la Kaiser nación. Wilhelm says, Y el Kaiser I don't Guillermo like you, dijo, no me You're a gustas. threat. De hecho, eres una amenaza. I want to rule alone. Quiero gobernar solo. And in 1890, Y he has Bismarck kicked out of government. en 1890 fue tirado del gobierno Bismarck. 126 Hacer un 126, podemos hacer un 126 takes you aquí, to y 2016. te lleva a 2016. You have Tienes a president, un presidente, Obama. Obama, Obama was Antigonus. él era Antígono. We've already discussed Antigonus. Ya hemos discutido acerca de Antígono. We've already been able to identify him as Clinton, Ya lo hemos identificado a él junto con Clinton. also Obama. O sea, Antígono es What was Clinton, Obama known for? pero es también Obama. Alliances. ¿Y qué hacía Obama? Él hacía alianzas. See him Lo pueden ver with the G7, con el G7, with Canada, con Canadá, with Germany, con Alemania, his friendship, con sus with amistades, the UN. con las Naciones He's Unidas. known for his alliances. Él es conocido por sus alianzas. One such alliance Tantas alianzas that we should have defended que debimos haberlo defendido. was the Iran deal. Con el trato con Irán, un tratado que habrán hecho con Irán. Tratado de Just Irán. one Eso es solamente un ejemplo, where he held back war. donde él evitó una guerra. In 2016, En 2016 you have a new young ruler tenemos a este who joven wants a gobernante period of personal dictatorship. que quiere un periodo de dictadura personal. And he kicks Bismarck out of government. Y él lanzó a Bismarck fuera del gobierno, Bismarck predicted y Bismarck predijo: Kaiser Wilhelm would lead Germany into ruin. el Kaiser Guillermo llevará a Alemania a la ruina. I want to quote Quiero citar some history sources algunas fuentes históricas that describe how Kaiser Wilhelm ruled. que describen cómo Kaiser Wilhelm When he became gobernaba. Cuando se hizo rey, He took Germany on a new political course, él llevó a Alemania en un curso político nuevo, a period of personal rule. un periodo de gobernancia personal. Began to damage the relationship Empezó a destruir las diferentes alianzas o relaciones que tenían between Germany and their former allies. entre Alemania y sus aliados antiguos. He's noted for peculiar behavior, Y él es conocido por un cierto carácter peculiar, particularly that particularmente he meddled in Germany's foreign policy de que él se metía en los problemas, on the basis of his emotions, en las políticas exteriores de Alemania basado en sus propias emociones, resulting in incoherence, que terminó resultando en incoherencias, confusing messages, en mensajes incoherentes o confusos, inconsistency, inconsistencias in Germany's relationship with other countries. según las relaciones que hacía Alemania con otros países. So he's not consistent. Así que él no era consistente Starts to damage Germany's standing. y comenzó a dañar las cosas internacionales de What Alemania. did Trump just do at the G7? ¿Y qué es lo que hizo Trump ahora en el G7? He says, I regret the trade war. Él dijo, me arrepiento del tratado comercial, de la guerra comercial. Y de repente se echó para atrás y dijo, And he says, I didn't mean that.
Dijo, "No, realmente no quise decir Should eso. have been harder on China. Yo debía haber sido más fuerte en contra de China." He makes no sense. Él básicamente no tiene sentido en lo que Quoting dice. again. Cito de nuevo. Kaiser Wilhelm made public blunders. El Kaiser Guillermo hizo vergüenzas públicas. One of the worst, Una de las peores, he gave an interview to an English newspaper él hizo una entrevista a un periódico inglés and he said, all you English people, y dijo, todos ustedes I'm ingleses, ustedes están locos. mad as rabbits. Ustedes son locos, locos como conejos. England didn't know what to make of him. Y Inglaterra no sabía qué decir con respecto a eso. There were also accusations, Hubo también acusaciones, scandals escándalos about the sexual behavior acerca del comportamiento sexual of many de within his Kaiser, inner circle. de muchas personas alrededor de su círculo. It's believed that he had an altered state of mind, Se cree que uh, damaged. tenía un estado mental desequilibrado. But what particularly characterizes him Pero lo que particularmente caracterizaba al Kaiser was when he came to power in 1890, era que cuando él tomó el poder en 1890, he believed él creía didn't need any of the alliances. de que él no necesitaba ninguna alianza. He believed Él creía that he could rule Germany, de que él podía gobernar a Alemania prevent war y evitar una guerra based on his personal relationships basado en sus propias relaciones personales with other leaders. con otros líderes. He says, I'm friends with the Russian leader. Él dije, yo puedo hacerme amigo de los líderes rusos. He likes me. Ellos gustan de mí. Therefore, he won't fight against me. Por lo tanto, ellos no van a pelear contra mí. He thought that every crisis Él creía que cada crisis o toda crisis podría ser manejada based on his personal relationship. basado en una relación personal con los otros. It's said Y se dice he was out of touch with the real working of international politics. de que él estaba completamente fuera de lugar respecto a las políticas exteriores del mundo, de los otros países. Esas características That he can rule based on his relationship. de que él podía gobernar según sus relaciones personales con otros That has líderes, peace with all the countries that like him. de que él podía tener paz con cualquier país que gustase de él. I want to quote from the New York Times Quiero ahora citar el New York Times, 2 days ago. hace 2 días. It's based on the G7. Está basado en el G7. Es algo respecto al They say for G7. Donald Trump, everything's personal. Para Donald Trump todo es personal. America is his personal brand. Para él, Estados Unidos es su America is marca his personal personal. brand. Para él, Estados Unidos es su marca personal. Everything for him is image-based, Para él, todo está basado en su propia imagen. and it's the appearance of his personal relationships. Y es esta apariencia de sus relaciones personales. When the Danish prime minister insults him, Cuando el primer ministro danés lo insultó a Trump, he says, Trump dijo, you can't treat America that way. no puedes tratar a Estados Unidos de esa manera. The article says, Y el artículo dice, she wasn't talking to America, she was talking to you. él no estaba hablando a Estados Unidos, estaba hablando de ti. She wasn't insulting America, she was insulting you. Él no estaba insultando a los Estados Unidos, estaba insultando a ti. But when Trump rules, Pero cuando Trump gobierna, based on his personal relationships, basado en esas relaciones personales que él cree tener, there is no separation between him and the country. él no hace ninguna separación entre él y su propio país. When you see him, Cuando lo ven a his él relationship with North Korea, y sus relaciones con Corea del Norte, por or ejemplo, Turkey, o con or Turquía, Vladimir Putin, o con Putin, or Britain and Theresa May, o con Gran Bretaña y Theresa May, it has nothing to do with alliances, él no hace nada que tenga que ver con alianzas. everything to do with how he sees their personal relationship. Todo tiene que ver con cómo es que él ve esa relación personal que él tiene con ellos. That's the exact same mistake that Kaiser Wilhelm made. Ese es el mismísimo error que también Want Kaiser to understand Donald Trump? Guillermo cometió. Si queremos entender a Donald Trump, Combine the characteristics of Kaiser Wilhelm and Hitler, combinen las características del Kaiser Guillermo y de Hitler and the picture is perfect. y tendrán una imagen perfecta. But Pero we should have appreciated Bismarck. debimos haber apreciado a Bismarck.
We're not going to come back to this study. No volveremos ya más a este estudio. I know it may be confusing Yo sé que tal vez parezca confuso lo que presenté, to say that the war ends at Rafia, de decirte que la guerra termina en Rafia, not begins. pero no que We comienza. have to connect both world wars to understand the complete picture. Se tiene que conectar las dos guerras mundiales para poder tener la imagen completa. It's part A and part B. Pues hay una parte A y una We parte know that B. what we've seen Sabemos que lo que ya hemos is visto very similar to what we're about to see. será muy similar a lo que veremos después de Rafia. When it comes, Y cuando venga, we'll understand what that looks like. ya entenderemos cómo es, de qué forma será. But we also know Pero también sabemos that the mere external event, de que meramente los eventos externos as important as they are to follow, son tan importantes para seguirlos, is not the test itself de que no es la prueba en sí misma that we are facing. a la cual nos estamos enfrentando. Please follow the external event. Por favor, sigan los eventos externos, It's in following them pues es siguiéndolos that you'll have faith in our reform lines de que tendrán fe en nuestras líneas de reforma and understand that these things are true. y entender de que estas cosas son verdad. But the battle Pero la batalla itself en sí misma is not the test. no es la prueba. We're going to leave the history of world wars, Ya dejaremos atrás la Primera Guerra Mundial and when we come back, y cuando volvamos we'll go into those other discussions. entraremos en las otras discusiones. If you kneel with me, we'll close in prayer. Si se arrodillan conmigo, oraremos. Dear Father in heaven, Querido Padre Celestial, thank you for our blessings. te agradecemos por tus bendiciones. Thank you for teaching us, Gracias por enseñarnos, not just of the future, no solamente sobre el futuro, but we can look back at the past sino que al mirar al pasado and understand what's been happening. podemos entender lo que ha estado ocurriendo. Please be with us. Sé con nosotros, por Do favor, not forsake us. no nos abandones, May we trust in your leading. que podamos confiar en tu guía. I pray this in Jesus' Lo name. pido en el nombre de Jesús. Amen. Amén.